Al acercarnos a Hechos 28, es interesante ver algo. Si usted lo quiere hacer, vaya al verso 31, verso 30 y 31, y usted se dará cuenta de que Hechos 28 no termina con la muerte de Pablo. Nosotros tenemos entendimiento de la muerte de Pablo por un libro interesante que se llama Los Mártires de la Iglesia de Fox, con doble X. Y es que este autor recoge lo que la historia de la tradición cristiana va recogiendo en cuanto a los hombres de Dios. Obviamente Pablo murió, y aun cuando su muerte no está escrita en el libro de los Hechos, pero la historia y la tradición nos dice de que él llega a Roma, y después de haberse presentado ante el emperador, que era su reclamo, era su petición, después de ello Pablo fue condenado a morir decapitado por la causa del nombre de Cristo Jesús. Pero usted ve el final de Hechos aquí, dice el verso 30 y 31, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Y qué hacía Pablo? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. De alguna manera Lucas nos deja conectarnos con el propósito de vida que Pablo tenía en mente y que lo había recibido del propio Señor. Si usted coloca la cinta de su Biblia en Hechos 28 y puede momentáneamente ir a Hechos capítulo 9, llegó a Hechos 9. Está la visión desde el verso 4, la visión de Jesús. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó: ¿quién eres, Señor? Le contestó la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahora miren, el verso 15 tenemos también un rastro de la misión de vida del apóstol Pablo, y que se le explica a Ananías, un discípulo, y le dice: ve, porque ese hombre, Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, una de las cosas que debemos ver en Pablo al momento ya de despedirse, y ya no es una despedida como la hizo de los ancianos de Éfeso, que después de haber pasado casi 3 años enseñando en Éfeso, él ya dice: no me despido, ya me voy de la ciudad. No, esta ya es una despedida que tiene que ver con morir cumpliendo la misión que Dios le ha entregado. Cosas que podríamos preguntarnos para nosotros: ¿cuál es la misión de Dios para usted? ¿Tiene usted claridad en ese asunto? ¿Tiene usted la paz de que en este mismo momento usted está trabajando en el propósito que Dios le ha entregado? Y hay algo que debemos tener en cuenta. Muchos de nosotros solemos ser como la película de Rambo. ¿Usted alguna vez vio alguna película de Rambo? No se haga. Usted fue joven en la década, sigue siendo joven, pero fue más joven en la década de los 80 cuando salió Rambo. Y entonces usted veía que este Rambo agarraba una ametralladora y desperdiciaba 300, 500, 1000 cartuchos y le daba a 2 enemigos. Y entonces muchos de nosotros tenemos un estilo de vida similar a Rambo. Nosotros le queremos disparar a todo, a ver si algo sale. Y la vida no es así. La vida tiene que ser usando esta misma alegoría como la de un francotirador. Un francotirador sabe a dónde apunta, utiliza un solo cartucho y le da al blanco. Pablo tenía clara su misión de vida desde el principio. Instrumento escogido por Dios para dar a conocer el nombre de Jesús a las naciones, a los reyes de las naciones y también al pueblo de Israel. ¡Qué misión de vida! ¿Podría usted en una sola frase describir su propósito de vida? La razón por la cual usted está aquí en la tierra.
¿Podría usted escribirlo? Y si no lo ha hecho, y si esto le suena nuevo, entonces hay cosas que usted y yo tenemos que arreglar. Usted, para vivir, necesita tener claro el propósito de su vida, saber a dónde apunta, saber a dónde quiere llegar y poner todos sus esfuerzos a ese blanco, a esa meta. Pablo sabe a lo que tiene que dedicarse. Volvemos a Hechos 28, porque tenemos que acabar con el texto. Pero ya vimos esto, hay claridad en su llamado. Leamos entonces desde el verso 1. Una vez a salvo, recuerda que habían pasado por una tormenta, una tempestad y un naufragio. Una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos. Estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños, ¿quiénes son los que van a dar el siguiente juicio de valor? Los isleños, la gente de allí. Esto es por si acaso alguien diga, y la serpiente que le picó a Pablo no era venenosa. Momentito, los que dan el juicio de valor son los isleños. Y la gente propia del lugar sabe qué especie es venenosa y cuál no. ¿Ok? Entonces, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que éste siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Vamos hasta allí un ratito, aun cuando en su bosquejo está hasta el verso 15. Dios había denominado la vida de Pablo como un instrumento. Y creo que es un excelente concepto para que usted pueda conceptualizar su vida en las manos de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, usted y yo somos instrumento en manos de Dios. Dios usa nuestras vidas como a Él le place. Si le pudiésemos preguntar, y aquí viene algo interesante de esta relación instrumental, el instrumento no puede ser nada si no existe el artífice que lo usa o que lo toma. El instrumento no puede decir que ha acabado la obra por sí mismo, si no está el escultor o el que hace la obra de arte. Probablemente si le preguntamos, otra alegoría se utiliza, si le preguntamos al cincel con el cual se tallaron monumentos en la época medieval, diga usted el David de Miguel Ángel o la Piedad y cosas así, ¿no? Esos grandes monumentos en mármol, usaron instrumentos. El instrumento podría decir, yo hice la obra, y en parte es verdad, porque el instrumento es necesario. Pero al mismo tiempo el instrumento reconoce de que la obra finalmente la hace el artista, el artífice. Pablo se ve a sí mismo como un instrumento. Su vida, mi amado hermano, es instrumento en manos de Dios. Entonces, cuando usted es un instrumento, su vida está sujeta a lo que el artífice dice que se tiene que hacer. Ahora mire a Pablo, el periplo, de puerto en puerto, no conforme con ello. ¿Qué le acontece a la nave? La tormenta la azota, rompen las amarras, rompen, ¿qué más? Los aparejos, quiebra los mástiles, quédese con una sola vela, corte las anclas, no aguanta la nave. Por último, ¿qué deciden? Estrellemos la nave, vámonos de naufragio, termine el naufragio. Por si acaso, ¿cuántos días de tormenta tuvieron? Como más de 14 días.
Y a eso súmele también el tiempo hasta poder orillarse hacia la costa. Frío, lluvia, tiburones, etcétera. Llegan a la costa y sigue lloviendo, sigue estando complicado el clima, se quieren guarecer, aparecen unos que les dan un respiro, los ayudan a tener la fogata, todo listo. Y en medio de eso, una culebra le pica al otro. Y que la gente dice, es venenosa. ¿Qué tóxica no habrá sido que estaban así? Contando los segundos, a ver en qué momento muere Pablo. Si usted ve eso, usted diría, Dios mío, ¿por qué no tuviste misericordia de Pablo? ¿Por qué le acontecía cosa sobre cosa? ¡Qué triste! No hay un respiro para ese hombre. Los comentarios se quedan en silencio cuando usted entiende el concepto de ser instrumento de Dios. Sus vicisitudes son parte de la instrumentalidad de Dios. Hay un asunto de autor allí, y mire qué es lo que acontece con los isleños. Ven entonces que Pablo no se muere. ¿Y qué le consideran a Pablo después de este milagro de ser librado de una intoxicación con estas neurotoxinas de la culebra? Este hombre es ¿qué dice allí? Ahora, como usted bien conoce el carácter del apóstol Pablo, oportunidad que Pablo encontraba para hablar de Cristo, Pablo la utilizaba. Así que podemos estar seguros de que allí hubo conversión. Entonces continuemos. Verso 7. Cerca de allí había una finca que le pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Qué había logrado este gran milagro? Y es algo que nosotros tenemos que ver. Conceptualizar su vida como un milagro o como una señal. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico a entender la profundidad del término milagro, por si acaso, el milagro en sí mismo no es la meta que sigue el hombre o el siervo de Dios. El milagro sigue siendo algo instrumental, porque el milagro, ¿qué es lo que tiene que decir? Número 1, me tiene que enseñar algo acerca de Dios. Si el milagro no apunta a Dios, no es milagro. Segunda cosa, el milagro tiene que ser algo sobrenatural, o por lo menos que la persona que esté en su contexto lo tome como algo de intervención divina. Número 3, todo milagro tiene que llevar al dominio del señorío de Cristo Jesús. Un milagro debe de tener estas 3 características. El milagro en sí mismo nunca es la meta en el texto bíblico. El milagro sigue siendo un instrumento. Pero ahora apliquémoslo a nosotros. Apliquémoslo a nosotros. Su vida, mi hermano, es una señal. Su vida es una señal. Su vida dice, Dios está en medio nuestro, le dice a la comunidad. Su vida también puede servir de testimonio para hacerle entender a la comunidad de que está mal en esto y en esto. Acuérdese lo que Jesús también decía, cuando entren a una ciudad y si no los reciben bien y si los desechan por el mensaje, por la causa de Cristo, ¿qué hacen ustedes? Sáquense las sandalias, sacudan el polvo de ellas y la paz que pudo haber quedado en la ciudad se vuelve con ustedes. Usted, su vida es toda una señal. Su vida habla acerca de Dios. Su vida habla de lo sobrenatural que Dios es capaz de hacer. Su vida, Dios la usa para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Y es lo que hace Pablo. Mire usted la aceptación que tienen estos hombres de Dios en medio de la isla de Malta.
¿Cuánto tiempo estuvieron en la isla al cuidado de los isleños y especialmente de este Publio, funcionario de la iglesia? Verso 11, ¿qué dice allí? ¿Cuántos meses? 3 meses. Ahora, usted que conoce a Pablo, ¿qué cree que habrá hecho Pablo en esos 3 meses? Compartir el Evangelio, enseñar de lunes a domingo, sin parar, sin dormir. Ese Pablo era una bala. Sigamos. Muy bien, ahora sí. Zarpan en un barco que había invernado allí y era una nave de Alejandría que tenía por insignia los dioses Dioscuros. Esos nombres, ¿no? Es como cuando hoy usted en los buses, aparte de la placa, usted ve que cada bus o cada carro tiene su insignia. El terror de los sufridores. No sé si ha visto eso, ¿no? O la amargura de los sapos. O si la envidia fuera dinero, yo ya sería rico. No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Usted ha andado mucho en la calle. Ok, entonces en este entonces también tenían sus nombrecitos, los dioses Dioscuros. Vaya usted viendo eso. 12, hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin, y esta frase es de remarcarla, y por fin llegamos, ¿a dónde? A Roma. El emperador está cerca. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Acuérdese que era un preso. 3 días más tarde, convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén. ¿Qué más aconteció? Y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes precisamente por la esperanza de Israel. Es que estoy encadenado. Le contestaron los judíos: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta, refiriéndose a los cristianos o a los seguidores del camino. Señalaron entonces un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde él estaba alojado. Y desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos de ellos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Y vamos a hacer una pequeña pausa hasta allí. Pablo está a punto de terminar su vida. Lucas utiliza estas palabras: por fin llegaron a Roma. En el discurso de Pablo se habla de que él había apelado al emperador. Y número 3, Pablo invierte muchas horas durante algunos días para hablarle ¿a quiénes? A los judíos. Está a un tris de terminar la carrera. Tenemos que ver un poco entonces cómo está el corazón de Pablo en estos momentos cercanos a terminar la carrera. Quisiera que usted me acompañe a 2 a Timoteo. Vamos a ver cositas dentro de esta carta.
Segunda a Timoteo 4:6. Mire la belleza de este pasaje. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Qué seguridad! He peleado la buena batalla, he acabado con la carrera, he guardado, ¿qué más? La fe. Ahora, cuando entramos a hablar en estos temas ya de estar a punto de partir o de morir, tenemos que pensar en un tema que es el tema del legado que usted está dejando. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, el legado usted lo construye día a día. ¿Cuál es la herencia que usted está dejando a los que vienen detrás de usted? Y de eso vamos a hablar en esta mitad del tiempo que nos queda. ¿Cuál es el legado que usted está dejando? Muchas veces se habla del legado como quizás la herencia que yo estoy dejando. Le doy algo. Pablo no dejó ni un centavo a nadie. Está preso. No tiene derechos, no tiene nada. El imperio se ha adueñado de todo. Pablo no tiene nada, físicamente hablando. A sus discípulos, por último, un dinero que una vez tuvo, Pablo, ¿qué es lo que hace? Lo entrega a la iglesia. Allá que la iglesia lo use para sustentar a la gente en necesidad, había que ayudar a la iglesia en Jerusalén que estaba pasando persecución. Pero Pablo deja un legado interesantísimo. Algo que usted puede ver solamente con el índice de su Biblia es que Pablo aporta con cerca del 50% de lo que usted llama el Nuevo Testamento. Hay legados que no se contabilizan con dinero. Hay legados que son mucho más preciosos. Y quisiera que usted vaya solamente al libro de Proverbios por un momento para que le quede claro y no diga, el hermano Tito se está inventando eso. Proverbios. Si es para mí la llamada, le dicen que estoy ocupado. Proverbios, capítulo 22, verso 1. ¿Qué dice el texto allí? ¿Qué dice su Biblia? ¿Es de mayor o de más estima el buen nombre comparado con qué? Que con la plata y el oro, que con las muchas riquezas. Mis amados, hay legados que son muchísimo más importantes que el dinero. Hay legados que pesan más que el oro y que la plata. Dice Proverbios, el legado de un buen nombre. El Nuevo Testamento diría, el legado de un buen testimonio. ¿Por dónde comienza su legado, mis amigos? Desde la casa. Es interesante, y esto lo vimos con unos amigos allí en el seminario. Estuvimos revisando 1 Timoteo 3:5, donde se habla de los requisitos de los obispos, de aquellos que están frente a la iglesia. Y entonces, hablando de los obispos, el orden en que se maneja esto es interesante, que dice que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo puede gobernar o cómo puede administrar la iglesia de Dios? Y entonces esto deja ver algo. Dentro de la vida de la iglesia, Dios pone como prioridad que el ministerio o el servicio tiene que hallar base en la familia. Tiene que hallar base en la familia.
haciendo referencia inclusive hasta un texto de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. El mejor legado o la primera instancia de legado que usted le puede entregar a alguien es su propia casa. Sus hijos no lo van a recordar a usted por la cantidad de carros que les dio. Sus hijos no lo van a recordar a usted por el dinero que recibía en la mesada semanal. Sus hijos no lo van a recordar a usted por haberles repartido la herencia de sus bienes, de las fincas, de las haciendas o de los porcentajes del paquete accionario de empresas. Sus hijos no los van a recordar por eso. Sus hijos los van a recordar por el tiempo que ustedes pasaron con ellos. Sus hijos los van a recordar por cada palabra sabia que salió de sus labios. Sus hijos lo van a recordar por cada vez que el consejo salió a tiempo. Sus hijos van a amar la consolación que hallaron en sus brazos cuando estuvieron pasando por tiempos de prueba. Le hago una pregunta. ¿Tiene usted claro el propósito de su vida? Y segundo, ¿cómo a usted le va trabajando en su legado? Pablo es buena muestra. Si bien el hombre no deja ni un centavo, pero Dios lo usó como instrumento para escribir el 50% de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. ¿Qué legado usted está dejando? Dígame. ¿Qué legado está dejando? Si es que está dejando alguno. ¿Cómo es? ¿Cómo lo describe? Hay legados que son más valiosos que todas las riquezas. O le está dando el legado de un hogar temeroso de Dios, donde sus hijos puedan vivir vidas consagradas a Dios, porque usted les sirvió de ejemplo. Es interesante ver estos conceptos. Pablo dice, lo he cumplido con todo. He acabado todo. Me puedo ir en paz. Todo está hecho. Ni un cabo ha quedado suelto. Hasta el emperador sabe quién es Jesús. Me puedo morir en paz. Esa era su misión de vida. ¿Cuál es la suya? Sale un estudio de que hoy han hecho un estudio en aquellos nacidos entre la década del 80 y el 2000, en estos 20 años, y hacen una comparación que es interesantemente peligrosa. Habla de que los nacidos en esta generación son hipercompetitivos, que no creen en el trabajo en equipo, ni tampoco en los conceptos de comunidad. Todo es competencia. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Todo es competitividad. Y la competitividad, más adelante y en esferas mucho más grandes, se convierte en guerra. Quiera aceptarlo o no. ¿Qué legado le deja a sus hijos? Piénselo. Volvemos otra vez a Hechos 28. Mire estos paseitos que nos estamos dando. Por fin llegamos a Roma, decía Lucas. Vamos más adelante. Entonces, ahora Pablo está hablando hacia los judíos que le pedían razones de su fe. Dice, con razón, ya que los judíos no querían creer, con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán y por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y termina Pablo diciendo, esas son frases de Pablo, verso 28, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Tenemos que pensar un poco más en estos asuntos del legado que deja Pablo y vamos a armar un poquito los legados de Pablo a medida de ciertos versos en sus cartas. Vamos, por ejemplo, a Colosenses 4:5.
Llegó. ¿Qué dice Pablo allí? Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. ¿Y qué más hagan con el tiempo? Aprovechen bien el tiempo. Pablo sabe que el tiempo es limitado. Los años de su vida tienen un final. Usted no sabe cuándo será. Dios sí sabe cuándo es. Pero una de las mejores herencias de Pablo es su utilización del tiempo. Lo aprovechaba bien. Ahora, usted tiene familia. Se asume que su primera prioridad en tiempo debería ser su casa. Su casa. Aproveche bien al máximo cada momento oportuno. Traduce así la NBI. Vamos con otro texto. 2 Timoteo. Segunda Timoteo 2. Leamos desde el 23 y 24. Son instrucciones finales de Pablo a Timoteo. Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues tú ya sabes que terminan en pleitos. ¿Qué más dice allí? Y un siervo del Señor. Ahora espérese un ratito. Pablo es interesante. Cada vez que él pide algo o demanda algo es porque él mismo lo había vivido, él mismo lo había hecho. Y fíjese por favor lo que dice el 24, un siervo del Señor, ¿qué es lo que no hace? Un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser amable. ¿Con cuántos? ¿Quiénes son todos? Todos los que me caen bien. No, ¿quiénes son todos? Todos. Un siervo de Dios debe de ser amable con todos. ¿Qué más tiene que ser el siervo de Dios? Capaz de enseñar, tiene que saber para enseñar. Capaz de enseñar y no propenso a ¿qué? A irritarse. ¡Qué lindo ejemplo! ¡Qué lindo ejemplo que Pablo pone aquí! ¿Y cómo podemos evidenciar eso? Váyase por favor al capítulo 3, verso 10. Y mire usted, Pablo habla con consistencia. Tú, en cambio, has seguido paso a paso, ¿qué cosa? Mis enseñanzas, ¿qué más? Mi manera de vivir, ¿qué más? Mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones. El siervo de Dios tiene que sufrir. En algún momento dado debe de sufrir. Y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¡Qué ejemplo! Ahora, espérese un ratito. Ya que estamos hablando de despedirse en paz, terminar la carrera en paz, pregunta, ¿usted está a la altura de decir esta frase con sus hijos o las personas a quienes usted les está enseñando el Evangelio? Usted le pueda decir, sigue mi conducta. Sigue mi ejemplo de fe, sigue mi ejemplo de amor, sigue mi ejemplo de propósito, sigue mi paciencia, inclusive imita también cómo he salido adelante en medio de los sufrimientos y en medio de las persecuciones. ¿Podría usted decir eso dentro de su casa? Y si la respuesta tarda, es quizás que aún ese legado ni siquiera forma tiene. Pero una persona puede partir en paz cuando sabe que todo lo que Dios le entregó a hacer, lo ha hecho. Por su gracia,
para su gloria, pero lo terminó. Y se puede ir en paz. ¿Qué otra cosa podemos ver en Pablo? Allí mismo en 2 Timoteo 4, capítulo 4, verso 18. Veamos desde el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué habrá pasado en estas cosas en Roma, no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí, instrumento, para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran, ¿quiénes? Todos los paganos, todos los gentiles. ¿Y qué más dice allí? Y fui librado ¿de qué? Y fui librado de la boca de león. Bien podríamos anotar de que los ciudadanos romanos no eran considerados para morir en la arena, para morir con las bestias, pero Pablo quiere describir esto de aquí como que su persecución fueron persecuciones que lo hacían pender de la muerte constantemente. Y aquí viene la confianza interesante. El Señor me librará ¿de qué? De todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Irse bien, despedirse bien, cumplir el propósito de vida. Mire que Pablo ya sabe que lo van a matar y se desmoraliza. ¿Qué dice él? El Señor me preservará. Ya sabe que le van a cortar la cabeza, le van a dar una muerte limpia a la luz del derecho romano. Le van a dar una muerte limpia, una muerte misericordiosa, una muerte para un ciudadano. La decapitación inmediata. Y Pablo sigue diciendo, el Señor me librará. Ese es otro de los mejores legados que usted puede dejar para sus hijos o para la iglesia. Su confianza en el Señor. Su confianza en el Señor. Eso va a recordar su familia, eso va a recordar sus hijos, eso van a recordar la gente ante la cual usted influyó. Eso van a recordar. Vamos a orar y vamos a meditar en esto. Y esta despedida del libro de Hechos nos va a servir inclusive para los temas de predicación de las siguientes 4 semanas, que en su momento el pastor Andrés Carrera a usted le explicará cómo será esto. Pero piensa en ello, un legado. Pablo hizo lo suyo, vivió una vida ejemplar, cerca de la mitad del Nuevo Testamento escrita por este hombre, una vida impecable de paciencia, de amor y de fe. Probablemente Pablo no dejó ni un centavo, pero su vida tiene una riqueza que aunque usted no se dé cuenta, hasta el día de hoy, usted sigue siendo enriquecido por una Biblia que se dejó, por una vida que se dejó usar por Dios. La vida de este apóstol. Allí donde usted está sentado, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, no mire a nadie. Y en silencio, guarde silencio allí donde está. En silencio. Medite en las preguntas que el texto hoy nos permitió hacer. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué usted está aquí? ¿Cuál es el legado que está dejando? ¿Es un legado conforme al Señor? ¿O es un legado conforme al mundo? Y si aún se le hace complicado definir esto de su legado para su familia y para su casa, pues pídale al Señor en su silencio que le muestre, que le guíe, que le enseñe, que le corrija si es necesario y que le permita ver la película de mejor manera.
Es tu Espíritu el que habla a nuestro corazón, Señor. Es tu Espíritu el que nos hace pensar y le da profundidad a nuestros pensamientos. Gracias por estar aquí. Gracias por hacerte presente en este lugar. Gracias por dejarle saber a nuestro corazón que estás dispuesto a escuchar, que estás dispuesto a oír y que estás dispuesto también a enseñar, a guiar, a corregir en tu gracia y en tu amor. Gracias porque hemos terminado estos 28 capítulos de Hechos y nos has hecho meditar muchas cosas. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a ver eso que podemos entregar a la siguiente generación. Nuestro tiempo en su momento se acabará. Y bendito sea tu nombre el día que llegue. Porque habremos de entregar ya las armas después de haber peleado, después de haber luchado. Y solo gracias a ti, Señor, haber vencido y haber prevalecido. Que las armas, que el legado, que la herencia que reciban los que vienen detrás de nosotros sea fructífera. Quizás no se mide en dinero, quizás no se mide en cuentas bancarias, ni en acciones de empresas, ni en empresas propias, sino que se midan en un legado de temor del Señor, sabiduría de Dios, una vida íntegra, aprobada, que no tiene nada de qué avergonzarse, una vida transparente, una vida de testimonio, una vida que habla de ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a hacerlo así. Y que esta canción que vamos a escuchar nos sirva también para meditar en el camino de nuestra vida. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.